Dios, gracias te damos, Padre, por tu casa, Señor. Gracias por tener el privilegio de estar aquí, bendito Señor, de poder saciarnos en tu presencia, bendito Señor, recobrar fuerzas, bendito Señor, Padre, a través de este día, Señor, Padre. Gracias, Padre. Pedimos que santifiques nuestras vidas, Padre Santo, en este día, que nos bendigas y nos dé las fuerzas, Padre, para poder, para el mañana de hoy, Señor, Padre. Bendito Señor, te pedimos, Padre Santo, que bendigas a toda palabra, Señor, todo siervo, bendito Señor, que se dará, que se le des todo herramienta, Padre Santo, y toda gracia, bendito Señor, a todo maestro, bendito Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos esto y te damos gracias. Amén, amén. Amén, hermanos míos. Démosles un fuerte aplauso al Señor. Y le damos el lugar a nuestro hermano Jorge, hermano de Houston, Texas. Pásale, hermano. Gloria a Dios por su vida. Dele un fuerte aplauso al Señor por su vida. Nuestro hermano nos presentará a los hermanos que le acompañan. Amén. Dios lo bendiga. Gracias. Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Pueden ocupar su lugar en esta mañana. Queridos hermanos, es un gusto, siempre es un privilegio el servir al Señor. Es un gusto siempre, dice la palabra de Dios, que es bueno. A Dios le gusta que los hermanos estemos juntos en armonía. Esto a Dios le gusta, esto a Dios le agrada, que estemos unidos. Oiga, hermanos, no se quisieran juntar un poquito más para el frente, se siente más. Fíjense que cuando la leña, toda junta hace más fuego, ¿verdad? Hace más calor que cuando están separadas unas por otras, como que no hacen fuerza. Si usted gusta, si quiere, ¿verdad? Para que se sienta más cerquitas el calor de hermanos, si usted gusta pasar un poquito más para el frente. Oiga, hermanos, pues nos acompañan unos hermanos que vienen conmigo desde la ciudad espacial, donde avientan los cohetes a la luna, ¿verdad? Houston, Texas. Viene acompañándonos unos hermanos. Siempre en la Escritura ha visto usted que, por ejemplo, Pablo lleva Silas. Jesús escogió a 12. Y no sé por qué, pero siempre a mí también me ocurre lo mismo, llevarme a alguien conmigo. Es bueno, hermano, es bueno traer gente con uno siempre. De algo nos va a ayudar, de algo nos va a servir. Y en esta mañana nos acompañan unos hermanos, siervos del Señor también. Nuestro hermano Jesse, si gustas pararte para que te conozcan, hermano Jesse Salazar. Él es un siervo del Señor, trabaja con nosotros ahí en la iglesia. Nuestro hermano Rubén Bolaños, también, que nos visita desde Oaxaca, de Houston a Eagle Pass. Y nuestro hermano Nahum. Hermano Nahum es de Honduras. Y fíjese de dónde lo trae Dios, de Honduras a Houston. Y dijo, quiero ir con los mexicanos allá, quiero conocer allá. Y quería sacarse la espina de conocer aquí la frontera de México. Hermano Nahum, él quiere compartirles con ustedes un testimonio, hermanos, ¿verdad? Dice la Biblia que conviene que nosotros declaremos las grandezas, pásale, Nahum, que Dios ha hecho con nosotros. Yo no sé qué trae el hermano, pero ha de ser bueno. Pásale para acá porque no alcanza. Nuevamente, Dios les bendiga, hermano. Dios es bueno. Yo no me canso de decirle que Él es bueno. Hay algo muy importante en mi vida desde que yo acepté a Cristo. Es sino hacerle fiel a Él. Su fidelidad, dice la Escritura, es por los siglos de los siglos. Yo no le alabo porque Él necesita. Es mentiras. Dios no necesita de tu alabanza. La Biblia a mí me dice que Él tiene millares y millares de ángeles que le adoran día y noche. Es una necesidad de nosotros adorarle a Él, bendecirle a Él, darle la gloria a Él. Es nuestra necesidad. Él no necesita nada de nosotros. Nosotros necesitamos ser salvos por Él. Y gracias a su amor, Él envió a su Hijo, dice la Escritura, para que todo aquel que en Él crea tenga la vida eterna.
Nosotros hundíamos, dice el libro de Efesios, que éramos enemigos de Él. Estábamos ajenos a Él. Mas nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, dice que Él nos dio vida. Y entonces solo los vivos podemos adorar a Dios. Solo los vivos podemos adorar a Dios. Amén. Una de las cosas cuando Jorge me dijo que veníamos para acá, yo dije, porque en verdad, hermano, mis hermanos que están aquí presentes saben que los domingos yo soy el día que más trabajo en la iglesia. Pero yo dije, Señor, esto es tuyo. Si tú permites, yo voy. Porque hay una cosa muy importante, hermano. Usted no se manda usted solo. Usted se mandaba antes usted solo. Ahora no se manda solo. Todo lo que usted quiera hacer aquí en la tierra, primero póngase en las manos de Dios y de ahí pídale permiso a su pastor. Porque en la obediencia es donde Dios se glorifica. No ande usted como cabrito haciendo lo que usted quiere. Pídale permiso a su pastor. Y yo meditando anoche, yo decía, qué tremendo. En verdad es tremendo. Las cosas de Dios no son para cualquiera. Decía yo, por eso justamente hay personas que nos ponen apodos a nosotros. Yo decía, porque estábamos platicando con su pastor, ¿verdad? Y él decía que habíamos hermanos macetas que nos mueven de un lado para otro. Pero también nos dicen que somos hermanos cabritos que andamos brincando de un lado para otro. Y nos siguen diciendo. Y fíjese, yo de repente, Dios nos sigue hablando todavía por los animales. Porque cuando yo llegué al Evangelio, uno cuando está nuevecito en el Evangelio, uno piensa que va a seguir haciendo como era antes, pero es mentira. Cuando el Espíritu de Dios está en ti, Él empieza a ordenar lo desordenado y te empieza a hablar por una y por otra cosa. Yo llegué al Evangelio y seguía siendo el hermano antisocial. Llegaba a la congregación y no me volvían a ver. Perdonando, verdad, la expresión, pero allá en Honduras decimos, no se me volvía a ver el cacho. Me iba, agarraba monte otra vez. Y otra vez. Hasta que yo, un día que fuimos a la playa con mis niños, estaba yo sentado yo viéndolos a ellos que estaban bañando. Y yo estaba en la silla. Y veo que pasa un pelícano. No sé si ustedes conocen los pelícanos. Hermano, hasta para volar esos animales son haraganes. Le hacen las alas así. Y yo lo quedaba observando. Iba, huele. Iba y se para en un poste el pelícano. Y solo queda así. No se mueve para ningún lado. Y dije yo, Señor, ese soy yo. Yo no dije, es el hermano aquel, no, ese soy yo. Porque de repente llego a la iglesia y estamos como estatuas. Dijo la chilindrina, estruatas. Y no, hermano, nosotros tenemos que moverlos en la presencia del Señor. Como decía la hermana en su momento, ¿verdad? Que estaba en la alabanza. El Señor habita en medio de la alabanza. Nosotros no tenemos que esperar que nuestro pastor o el que esté invitado, ¿verdad?, al frente nos diga, pasa al frente para que oremos. No, en la alabanza tú puedes alcanzar cosas increíbles. El Señor puede darte la sanidad que tú necesitas. En la alabanza tú puedes alcanzar a tus hijos, puede venir la respuesta de Dios en la alabanza, porque Él ahí habita. En la alabanza Él habita. Y no es que esté predicando, yo como les digo a mis hermanas, hay una hermana que es coreana, se llama hermana Suncha. Ella de 5
minutos para un testimonio. Y se pasaba, pero 5 minutos en dólar. Y pues no, pero yo ya voy a aterrizar porque es necesario la palabra. Y yo estoy agradecido por el Señor por muchas cosas. Pero una de ellas, grande, que el Señor me ha permitido es de que yo pueda arreglar mi situación en este país. ¿Verdad? No ha sido fácil. No ha sido fácil. Pero ahí es donde yo miro que el Señor es fiel, hermano. Dios es fiel y Él va a seguir siendo fiel. Aunque nosotros hagamos lo que nosotros querramos, Él es fiel. Amén. Y por eso es que yo estoy agradecido con Él, porque me ha permitido, ¿verdad?, una vez venir aquí a visitar a mi hermano. Aleluya. Y mi mente sigue volando, porque ayer que nos lleva al mirador, yo lo quedaba viendo México desde allá. Como él dijo, yo soy de Honduras, pero los que han vivido en México y los que han nacido en México no conocen México, en verdad. México es hermoso, hermano. Yo 2 veces lo crucé en tren y me he quedado admirado de México. Fue el único país en mi vida que yo quería conocer, México. Porque en Centroamérica se ven películas mexicanas, se ven chistes mexicanos, ropa mexicana, zapatos mexicanos, todo es México allá. Desde pequeño uno quiere conocer México. Y hay muchos hondureños que se han quedado viviendo en México. Y yo, en mi mente, México. Pero yo le doy gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho con mi vida y por todo lo que va a hacer. Así que, hermanos, que lo único que les deseo es, por lo que yo estaba orando, que el Señor suelte, porque hay mucho talento aquí, hermano. Ustedes no lo miran, pero aquí hay mucho talento. El hondureño casi no es de mucho de música, de tocar, no, el mexicano es número 1. Y aquí hay muchos talentos, como yo estaba viendo. No hay un mexicano aquí. En el piano no hay otro mexicano allá. Pero en el nombre del Señor yo sé que aquí se van a soltar esos talentos. Así como nosotros lo hemos visto en nuestra iglesia, eso va a pasar aquí también. A la iglesia donde nosotros asistimos, se pelean por estar, hermano. Uno tras otro, desde chiquillos ellos. Y yo sé que aquí eso va a pasar también, ¿verdad? Porque cuando uno teme a Jehová, todas las cosas, dice, Él las va a hacer. Amén. Así que Dios les bendiga y les siga multiplicando, ¿verdad?, los deseos en su corazón. Su pastor, ¿verdad?, que lo siga guiando conforme, ¿verdad?, lo que Él ha puesto. Y háganle caso a Él, hermano. Háganle caso. Mis hermanos en sangre, todos ellos estuvieron por decir, el Army. Y ellos desde chiquillos me han enseñado a mí todas las cosas que son del Army. Pero cuando el jefe da una orden, es para que se cumpla, no para que se alegue. Si su pastor le dice, haz esto, hágalo. No diga, ¿y por qué? ¿Y para qué? Obedezca, hermano, que ahí está la bendición. Amén. Dios me les bendiga y les guarde. Gloria a Dios, hermanos. Nuestro hermano Nahum, un hombre agradecido con el Señor. Dios ha hecho muchas cosas. Imagínense si nosotros testificáramos todo lo que Dios hace con nosotros, no acabamos, ¿verdad? Si un día el pastor, Dios le da la idea de que cada quien diga su testimonio, vamos a tardar 3 días, ¿verdad? Porque son muchas las cosas que Dios ha hecho, ¿verdad?, con nosotros. Imagínense estar una por una, pero es bonito, ¿va?, escuchar. Y yo sé que aún tiene más que decir, pero el tiempo, ¿verdad?, tenemos que avanzar. Tenemos que darle el tiempo a la comida, hermano. Vamos a comer. ¿Cuántos están listos para comer? Comer maná del cielo, palabra, pan divino. Se necesita. Vamos a ir a un restaurante, pero vamos a comer.
El restaurante puede estar muy bonito, la fiesta, los mariachis, ¿verdad? El ambiente, pero si no fue a comer, no comió, pues no tuvo sentido, ¿verdad? ¿Para qué fuimos al restaurante? Ni comimos. Bueno, así es la iglesia. Venimos a comer, a alabar a Dios, pero a comer también la palabra bendita de nuestro Dios. Así es de que vamos a empezar nuestro tema el día de hoy, queridos hermanos. Yo voy a compartir con ustedes un tema muy importante para nuestras vidas, muy necesario, muy importante como iglesia, hermano, porque el tema les va a despejar muchas preguntas, tal vez que se hayan hecho así como yo, porque por muchos años, yo me hacía la pregunta del por qué Jesús tuvo que morir en una cruz. ¿Por qué una cruz? ¿Por qué en la cruz? No sé si usted se ha hecho esa pregunta. ¿Por qué tuvo que morir precisamente en una cruz y de madera? ¿Por qué? ¿Por qué tuvieron que hacerle todo lo que le hicieron? Los golpes, la humillación, el dolor en su cuerpo, en su carne propia. ¿Por qué tuvo que derramar su sangre? ¿Por qué tuvo que agonizar de esa manera? ¿Por qué Jesús tuvo que morir así? Por muchos años yo me hice esa pregunta. ¿Qué acaso no había otro método, no había otra idea, otra forma, alguna otra solución? A través de la historia hemos visto cómo a los criminales se les ejecuta, se les da muerte de diferentes maneras. Ha existido la inyección letal, la silla eléctrica, la hoguera, los han ahorcado, ¿verdad? Pero ¿por qué? No sé si usted se ha preguntado, ¿por qué, hermano? ¿Por qué tuvo que morir Jesús así? ¿Que acaso no hubo otra manera? Y por muchos años yo me hice esa pregunta. Por eso le digo que el tema va a despejar muchas preguntas que tienen relación con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que es el tema que yo les quiero compartir en esta mañana. Uno de los discípulos del Señor que anduvieron con Él, que caminaron con Él, que comieron con Él, que durmieron con Él, que aprendieron de Él, que estuvieron presentes durante los 3 años de ministerio de nuestro Señor Jesucristo, fue el apóstol Pedro. ¿Y quién mejor que Pedro para dar testimonio de lo que significó la muerte de Jesús en esa cruz? Vayamos a la escritura en el libro de Primera de Pedro, hermanos. Y vamos a leer el versículo 18 al 21. Primera de Pedro, capítulo 18, capítulo 1, versículo 18 en adelante. Bendito sea Dios. ¿Están listos, hermanos? Gloria a Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 en adelante, dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis no de nuestros padres con cosas corruptibles, como el oro o como la plata, ¿verdad? 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Verso 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. ¿Pueden ocupar su lugar, hermanos? Dice que la muerte de Jesús, el apóstol Pedro dice que fue destinada desde antes de la fundación. Fíjese, hermano, antes de que se fundaran todas las cosas, todo lo que existe, todo lo que vemos, lo que hemos oído, lo que miramos de nuestra existencia, desde antes de eso, el Señor Jesús ya había sido destinado para morir por nuestros pecados. Y llama la atención que Pedro dice que fue destinado Jesús como un cordero, con la sangre de un cordero con su sangre preciosa. ¿Por qué menciona al cordero? Todo el Antiguo Testamento nosotros vemos que el pueblo de Israel ofrecía sacrificios a Dios y ofrecía corderos, becerritos, ¿verdad? Ovejitas. Y fíjese que cada año el pueblo de Israel
ofrecía sacrificio a Dios para perdón de pecados de todo el pueblo. Eso se llama expiación. Cada año se hacía expiación, o sea, ofrecían sacrificio a Dios de un cordero y derramaban la sangre del cordero, ¿verdad?, en lo que se llama o se llamó el Arca del Pacto. En el Antiguo Testamento, cuando Israel fue sacado de la esclavitud de Egipto, fíjense, todo esto es importante, hermano, para entender la muerte de nuestro Señor Jesús. Porque la Biblia dice en el Nuevo Testamento que todo lo que vimos era sombra, ¿verdad?, de lo que iba a ser nuestro Señor Jesús después. Pero el pueblo el judío cerró su corazón, no le creyeron a Jesús, pero todo esto apuntaba a lo que el Señor Jesús iba a hacer como cordero, ¿verdad?, perfecto en su sacrificio en la cruz. Entonces el pueblo de Israel salió, o los hebreos, de la esclavitud en la que vivían en Egipto con Faraón. Pero aquí pasa algo extraordinario, porque Dios le manda al pueblo que sacrifiquen a un cordero y que su sangre la manchen en los tindeles, o sea, en las puertas, en los marcos de las ventanas y de las puertas de las casas. Y cuando salieran ellos, o más bien dicho, cuando se acercara la muerte, porque iba a haber muerte de todos los primogénitos, todo aquel, o todo hogar, o toda casa que tuviera mancha de sangre del cordero sacrificado, la muerte no le iba a hacer nada. La muerte iba a pasar y ellos iban a poder vivir. Entonces ese acto de haber salido de la esclavitud de Egipto y haber sido liberados de la muerte, después el pueblo de Israel lo celebraba cada año, y eso se conoce como la Pascua. Cada año venían las fiestas de las Pascuas, recordando que el pueblo de Israel fue rescatado de la muerte por medio de la sangre del cordero, ¿verdad?, que miró la muerte, y esa sangre los libró, ¿verdad?, por la obediencia que tuvieron. Y cuando ellos sacrificaban a un cordero, entraban al lugar al templo o al tabernáculo, el sumo sacerdote llevaba la sangre del cordero y la derramaba encima del arca del pacto que estaba en el lugar santísimo, dentro del tabernáculo de Dios. Allí, querido hermano, estaban dos querubines, así inclinados, haciendo reverencia a Dios. Esos dos querubines tenían sus manos topándose los ojos y con otra los pies. Ese lugar se conoce como la propiciación. Cuando venía el sumo sacerdote y derramaba la sangre del cordero sacrificado, en ese momento Dios venía una columna de lumbre y mostraba su satisfacción, y el pueblo era perdonado. Por eso más adelante vamos a entender los términos que usa Pablo, que Cristo es nuestra Pascua, que Cristo es nuestra propiciación, que Cristo es nuestro cordero inmolado. Por eso me llama la atención que Pedro menciona que había sido destinado, dice, con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero. Bendito sea Dios. Ahora, vamos a hablar del por qué a Jesús le hicieron eso en la cruz. ¿Por qué tuvo que morir así? ¿Por qué tuvo que morir como hombre, como ser humano, como usted y yo? Porque la pregunta surgía del por qué, si nuestra deuda, si nuestra consecuencia por la desobediencia o por el pecado, por haber desobedecido a Dios, estar apartados de Dios, por ofender a Dios, la consecuencia es espiritual, es una muerte espiritual eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, dice la Biblia. Entonces entiendo yo que cuando la persona muere sin Cristo, entonces su pago es su muerte, o sea, su muerte espiritual, apartada eternamente de Dios. Pero yo me preguntaba, si el problema es espiritual, ¿por qué Cristo entonces muere en su carne de esa manera en la cruz? Y de ahí me surgía la pregunta constante, ¿por qué? ¿Por qué en su encarnación? ¿Por qué en su cuerpo en esa cruz? Entonces Pedro dice que Jesús había sido predestinado desde antes de la creación
de todas las cosas. Eso significa entonces que Cristo ya sabía a lo que venía a este planeta Tierra. El Señor Jesús en su nacimiento y en su desarrollo y en su ministerio y todo el tiempo que vivió en este planeta Tierra, Él sabía a qué había venido aquí. Y era para morir por nosotros como cordero. Él sabía cuál era su misión, Él sabía a lo que había venido, de tal manera entonces, querido hermano, que nadie le tomó por sorpresa. Ningún hombre, ninguna mano, ningún ser humano tenía el poder para quitarle la vida a Jesús. No había lanza, no había cuchillo, no había veneno, no había golpes, no había una cuerda que lo ahorcara, alguien que le hiciera algo, porque Él sabía a lo que venía a este planeta Tierra. ¿Se recuerda usted cuando Jesús es arrestado? Que vienen los soldados romanos a arrestarlo y Pedro saca la espada. No, hombre, hermano, Pedro le iba a dar aquí, hermano, al pescuezo. El soldado hizo esto y le rozó la oreja, pero la espada iba aquí. ¿Y qué le dice el Señor Jesús a Pedro? Pedro, guarda la espada, el que muere, el que mata espada morirá. Tranquilo, Pedro. Que tú no sabes que si yo le oro a mi Padre, Él me mandaría 12 legiones de ángeles. Porque el Señor Jesús estaba dispuesto a dar su vida. La palabra legión, hermano, es una palabra griega que se usa para un ejército grande de soldados romanos de la época. Era entre 4,000 a 6,000 soldados por una legión. Entonces, imagínense el término que usa Jesús. Si yo quiero le oro a mi Padre, me manda un ejército grandísimo de ángeles. Pero Jesús lo que está diciendo, yo sé a lo que vine. ¿Sí? Fíjese que el Señor Jesús gustó de su muerte. Él voluntariamente vino y dio su vida por nosotros. Juan capítulo 10, en el verso 17 dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Ahí mismo Juan capítulo 10, verso 18 dice, nadie me la quita. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. A Él nadie le quitó la vida. Él mismo la entregó de su propia voluntad, de Él mismo gustando lo que estaba haciendo por amor a nosotros, dice Pedro. Fue manifestado después en los posteriores tiempos por amor a vosotros. Esto lo dice Pedro en su carta, en primera carta que escribe. Pero hablando más del plan que Dios había establecido en la eternidad, hermano, y cuando hablamos de la eternidad, estamos hablando de que no existe el tiempo, de que Dios no tiene un principio, no tiene un fin, hermano. Dios es eterno. Y cuando hablamos de que fue preparado, fue predestinado, fue establecido desde antes de la fundación del mundo, y hablamos de eternidad, imagínese, hermano, cuántos millones y millones o lo que usted se imagine de tiempo cuando se planeó la venida de nuestro Señor Jesucristo. No hay límite, hermano, porque Dios no conoce el tiempo. Y Pedro vuelve a mencionar en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, lo que está ocurriendo es que están en el aposento alto, ¿verdad? Y ahí fue investido el grupo que estaba ahí, que dice la Biblia que eran como de 120, el Espíritu Santo bajó sobre ellos y todos empezaron a hablar en otras lenguas, y fue la manifestación del Espíritu de Dios que vino sobre aquellos hombres. Pero la gente que estaba viendo eso, estaban confundidos y empezaron a hablar creyendo que ellos estaban ebrios. Queridos hermanos, entonces Pedro habla y empieza a hablarles a ellos de una manera, hermano, teológica, pero muy bien trazada en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Y él llega a decir esto tocante a la predestinación o la preexistencia de Cristo, cómo fue planeado desde antes para que Él viniera a morir en esa cruz. Fíjese, capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 23,
dice Pedro, a este, ¿quién es este? Jesús. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Fíjese, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, como crucificándole. La manera como Cristo iba a morir, dice Pedro, el método que iba a usar Dios era la crucifixión. Ustedes lo mataron en esa cruz, crucificándole, porque en el amplio consejo determinado y anticipado conocimiento de Dios ya lo había establecido. La pregunta del tema es: ¿por qué Jesús tuvo que morir así como humano en esa cruz y de esa forma? ¿Y por qué en una cruz? Y Pedro dice, ya se había planeado desde antes, fíjese, de la fundación de todas las cosas, pero por amor a vosotros, en el texto que empezamos a leer dice, se manifestó a ustedes por amor a vosotros en los postreros tiempos, pero esto ya se había determinado en la eternidad. Pablo dice más adelante en el libro de Gálatas, capítulo 4, en el verso 4, y aquí vamos a abrir algo muy interesante en cuanto a la manifestación del Señor Jesús en carne. Gálatas capítulo 4, verso 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿cuál tiempo? De la manifestación de nuestro Señor Jesús. Dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el tiempo que habían designado, que habría de venir el Mesías, el cual iba a solucionar el problema del pecado, iba a tener que nacer de una mujer. ¿Y qué nace de una mujer, queridos hermanos? Un baby, un ser humano. Tuvo que venir nacido de mujer y nacido bajo el sistema que existía en la época, bajo la ley. ¿Se fija entonces, hermano, que no tuvo que ser un superhéroe? Que no tuvo que ser un ángel divino que descendió del cielo y vino y se manifiesta con poderes sobrenaturales, así como Superman, como Batman, ¿verdad? Como a cualquier héroe de la televisión. Era un ser humano, hermano, que viene y nace de la mujer, dijo Pablo. Cuando vino el tiempo, el cumplimiento, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Por qué Jesús tuvo que morir así? ¿Por qué en la cruz? ¿Por qué un hombre? Porque así lo había determinado Dios desde antes de la fundación de todas las cosas. Pero fíjese, aquí vamos a entrar algo muy, muy interesante. Por eso le digo, esto resuelve, da luz a las preguntas que uno se hace tocante a este tema de la manifestación de Jesús en carne. Porque Jesús es Dios, hermano. Porque Jesús es parte de la Trinidad, de la deidad de Dios, de la divinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero un solo Dios. Por eso le digo, esto está bueno, hermano. Pablo entonces dice que cuando vino el tiempo, Jesús nace de mujer. ¿Por qué? Porque había profecías en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías capítulo 7, en el verso 14, dice Dios a Israel que les iba a dar señal. Y la señal era de que la Virgen iba a tener a un hijo. La Virgen va a tener un hijo, o sea, un hombre. Iba a ser humano. Dijo Pablo, cuando vino el tiempo, tuvo que nacer de una mujer y bajo la ley. Esto me obliga a llevarlos más para atrás. Todavía el por qué se están cumpliendo estas cosas. Y yo lo invito a que vaya conmigo al libro de Génesis. Y vamos a ver ahí una profecía que Dios le da a la serpiente. En el Edén están pasando el tema de la desobediencia de la mujer. Y Adán y Eva desobedecen a Dios. Génesis capítulo 3, en el verso 15. Está aconteciendo que Dios les había ordenado que no tomaran del árbol del conocimiento, el cual les iba a revelar lo bueno y lo malo.
Y usted sabe la historia, sí saben la historia, ¿verdad? Que los hombres, Eva y Adán desobedecen y toman del árbol el fruto y lo comen, y entonces ellos abren los ojos al conocimiento del pecado. Y viene Dios y empieza a buscar a Adán. ¿Dónde estás, Adán? Y ellos se esconden. Y usted sabe la historia. Pero cuando Dios se enfrenta a la serpiente, la cual había tentado al hombre, es cuando la encara, la enfrenta y le dice esta profecía que vamos a desmenuzar, que vamos a analizar. Génesis 3:15 le dice Dios a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. ¿Qué es esta? La simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Estamos hablando de la encarnación de nuestro Señor Jesús y por qué tuvo que morir así. ¿Qué es la simiente de la mujer? ¿Alguien sabe? ¿Qué es la simiente? ¿Qué es lo que las mujeres producen o reproducen? Babies, niños. Cuando habla de la simiente de la mujer, está hablando de un baby, de un niño humano, ser humano. Dice, esta te herirá en la cabeza, o sea, te va a destruir, te va a acabar. ¿A quién le está diciendo Dios eso? A la serpiente, que es el diablo. ¿Sí? La simiente de la mujer, o sea, el baby que va a nacer de la mujer, ella va a acabar contigo, ella te va a destrozar, te va a romper la cabeza, va a acabar contigo. Pero le dice, tú le irás en el calcañar. El calcañar es la parte baja de aquí de la pierna, el talón, en otras palabras. Muchos teólogos eruditos dicen que esto se refiere tal vez a la crucifixión, cuando le encajan los clavos en la cruz. Pero desde ahí estamos viendo, desde el principio del Génesis, cómo Dios ya había profetizado que un niño, un ser humano, uno que iba a nacer de la mujer, te iba a destruir Satanás. Hablando obviamente de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estamos viendo con lo que estamos exhibiendo el por qué Jesús tuvo que nacer como humano y morir en una cruz, porque desde el principio ya se había profetizado que un niño, que un hijo iba a nacer y él iba a destruir al causante del pecado de este planeta Tierra. Pero algo interesante, querido hermano, esto está interesante, hermano, porque aunque la simiente de la mujer era humano, de carne y hueso, así como usted, como yo. Por eso cuando el Señor Jesús está crucificado y le lanzan en un costado con una lanza para verificar si él ya había muerto, dice la Biblia que sale sangre y sale agua. Eso es evidencia de que era humano. ¿Sí? Pero aunque la simiente, o sea, el baby que nace de la mujer era humano, fíjese que la simiente que hace que ese baby se forme y se haga un bebé, esa simiente no era humana, hermano. Mateo capítulo 1 verso 18 dice que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue por obra del Espíritu Santo de Dios. De tal manera que lo que se empezó a desarrollar adentro del vientre de María era simiente divina. Era del cielo. De tal manera entonces que la sangre que empezó a desarrollar aquel baby era divina, era de Dios. Querido hermano, esto es profundo, esto es bueno, así es interesante, que aunque Jesús andaba en esta tierra, su divinidad dentro de él era del cielo. Porque ningún ser humano hizo que él naciera, sino la obra milagrosa del Espíritu Santo de Dios. Jesús entonces, querido hermano, le dijo a aquel ángel a María que le iba a poner Emmanuel, porque Él es Dios con nosotros. Aleluya. Entonces Isaías dice en el capítulo 7, verso 14, que la señal era de que un niño iba a nacer de aquella virgen.
Pero más adelante, en el capítulo 9 de Isaías, en el verso 6, dice, pero ese niño, dice, su principado, o sea, el principado, o sea, el reino, porque un niño nos es nacido, y el principado sobre su hombro, eso se refiere a su reino, que él va a tener el reino eterno, se llamará su nombre admirable, consejero, y luego ¿qué, hermano? ¿Cómo dice? No, Dios fuerte, hermano. Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Porque sí nació como hombre, pero su esencia, su divinidad de adentro era de arriba. Y vamos viendo poco a poco, conforme avanzamos, el por qué el nacimiento de Jesús y por qué tuvo que ser sacrificado como un cordero. ¿Y por qué necesariamente Él? Porque Él venía de arriba. Alabado sea Dios. Romanos capítulo 9, verso 5 dice Pablo que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Filipenses capítulo 2, y esto está también buenísimo, hermano, póngale atención. Filipenses capítulo 2, verso 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Si Él es igual a Dios, es que era Dios. Pero fíjese más adelante, verso 7. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma. Fíjese, hermano, vayamos lento. Dice, sino que se despojó a sí mismo, su propia voluntad, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Alabado sea Dios. Verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bendito sea Dios. Se despojó a sí mismo. Y déjeme le digo una cosa bien rápida. Porque hablamos de que aunque Jesús nació de mujer como humano, Él nunca perdió también su divinidad. Él es 100% humano, pero también 100% Dios. Esto es algo muy profundo, muy misterioso, pero con la ayuda del Señor para que le entendamos. Cuando dice que se despoja de sí mismo, no quiere decir que pierde su divinidad. Acuérdese que Él, su simiente que lo hizo fue del Espíritu de Dios, fue obra divina. Y eso es interesante porque en los tiempos de los apóstoles, si usted va conmigo a Primera de Juan, ya existía gente que negaban, queridos hermanos, verdades bíblicas, puntos doctrinales. Y entre ellos habían unos que enseñaban que Jesucristo ya se había manifestado su resurrección y que ya no había resurrección. Por eso Pablo se obliga a hablar del tema de la resurrección. Otros negaban la venida de Jesús, que ya se había ejecutado y que Cristo ya no iba a volver. Otros negaban la divinidad de Jesús. Por eso el apóstol Juan dice en el capítulo 4, Primera de Juan, capítulo 4, en el verso 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque estamos hablando de la época de los apóstoles en la iglesia del primer siglo, en el primer año del desarrollo y el empiezo del desarrollo de la iglesia, de los apóstoles. Ya existían estas doctrinas. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si es que son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Fíjese, y en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. La encarnación de Jesús. Y luego dice el verso 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo. Fíjese, hermano, investigando el tema,
al desarrollo de la iglesia y el crecimiento de la iglesia, con los años se hicieron varios concilios en la historia. Los concilios se hacían para aclarar ciertos puntos doctrinales. De ahí surge la creación de la Biblia, para escoger los libros que iban a ser puestos en la Biblia como inspirados de Dios. Y en el 325 después de Cristo se hace un concilio que se llamó el Concilio de Nicea. Y en ese concilio, ¿saben lo que estaba pasando? Es que había un hombre llamado Arrio. ¿Sí? Arrio enseñaba, o negaba más bien dicho, la Trinidad y la divinidad de Jesús. Porque se manifestó en carne, dejó su divinidad, dejó de ser Dios. Por eso le digo que son puntos muy importantes, hermano. Y él enseñaba, y la gente lo seguía, se llamó eso el arrianismo, que negaban la divinidad de Jesús, que Jesús solamente fue hombre. ¿Y sabe quién enseña hasta el día de hoy eso? Los testigos de Jehová, que niegan la divinidad de Cristo, niegan la Trinidad, pero nace de aquí, de ese tiempo. El apóstol Juan dice, pruébenlos, porque hay unos que niegan la encarnación de Cristo. ¿Me entiende? Todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, este es de Dios. Porque si Cristo no viene en carne, hermano, no hay muerte. Y si no hay muerte, no hay derramación de sangre. Y si no hay derramación de sangre, no hay perdón de pecados. ¿Por qué Cristo tuvo que venir en carne? Dice, se despoja a sí mismo, ¿verdad? Pero se hace obediente a los hombres como hombre hasta la muerte. ¿Sabe por qué? El contexto de aquí de Santiago, o más bien dicho de Filipenses, es que está enseñando el apóstol que seamos humildes. Si usted mira los primeros versículos, se va a dar cuenta que el tema aquí es que seamos como Cristo, en la posición de humildad. Que no nos creamos más unos que otros, sino que miremos a nuestro prójimo como así más altos que nosotros. Que miremos por los demás. Y ese es el tema de Pablo en Filipenses, que hagamos un ejemplo de lo que hizo Jesús. Por eso empieza hablando que haya entre nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Cuál? El que Él, y ya empieza a desarrollar el tema, que se humilló a sí mismo, tomó forma de siervo, tomó forma de hombre, humillándose, pero aunque Él era Dios, nunca se aferró a ser igual a Dios, sino que se sometió a Dios, siéndose como hombre, obediente hasta la muerte. Alabado sea Dios. ¿Por qué el Señor Jesús se hizo hombre? Para morir en esa cruz. Porque así lo había establecido Dios. Pero algo también interesante, que aunque Jesús se hizo hombre, querido hermano, su divinidad que trae adentro no le permite pecar. Ahora entendemos el por qué Jesús no pecó. ¿Por qué Jesús fue perfecto? Porque lo que lo gobernaba a Él, lo que lo movía a Él, lo que lo hacía pensar a Él, lo que le hacía palpitar, sentir, era divino. No había poder humano que hiciera que Jesús pecara, porque era Dios encarnado entre nosotros. Dijo, Él es Emmanuel, Él es Dios con nosotros. Bendito sea Dios. Él es perfecto, Él es santo, Él es puro, Él no tiene contaminación, Él no tiene pecado, Él es santo. Aleluya. En el texto inicial dice entonces que fuimos rescatados en nuestra vana manera de vivir. Dice, pero no por nuestros propios medios, sino por medio de la sangre de un cordero, sin mancha, sin contaminación, perfecta. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 24 dice, quien llevó él en sí mismo nuestros pecados en su cuerpo. Ay, hermano, estamos entre algo bien fuerte. En su cuerpo llevó nuestros pecados sobre el madero,
para que nosotros, estando muertos a los pecados, o sea que ya no pequemos, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Poco a poco vamos respondiendo a la pregunta: ¿por qué tuvo que morir en esa cruz? ¿Por qué tuvo que derramar su sangre sobre cada estilla, sobre cada pedazo de madera? Se incrustaba la sangre de Cristo. ¿Por qué en una cruz? ¿Por qué en un madero? Pablo llegó a decir que Cristo es nuestra Pascua. ¿Se recuerda al principio cuando le dije que el pueblo de Israel o los hebreos salieron de Egipto y ellos mancharon los tindeles de sus casas, ¿verdad? Las puertas, las ventanas, y pasó la muerte y miraba la sangre en esa madera, pasaba y no les hacía efecto alguno? Porque su sangre simbólicamente tuvo que ser derramada en un madero para que todo aquel que crea en eso, esa sangre por medio de la fe entra en este corazón, y cuando viene la muerte a nuestras vidas no tiene poder alguno que pueda afectar a la vida del creyente. Aquel que ha entregado su vida a Cristo, la sangre lo libra. Alabado sea Dios. ¿Por qué entonces Jesús tuvo que morir en esa cruz? Y vamos viendo poco a poco la necesidad de la encarnación de Jesús para beneficio de la humanidad. Pedro dijo: fue manifestado a vosotros en los postreros tiempos por amor. Aleluya, hermano. El libro de los Romanos, capítulo 6, verso 23, dice que la paga del pecado es la muerte. Porque la paga del pecado es muerte, mas la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tenía que pagar con la muerte el ser humano, ¿verdad?, la deuda para con Dios. El hombre ha fallado, el hombre ha pecado, el hombre ha desobedecido, el hombre está alejado de Dios, el hombre está muerto en su delito y su pecado. Y el pago por esa desobediencia es la muerte eterna, es la muerte. Porque el hombre que muere sin Cristo, el hombre que muere sin ser perdonado, el hombre que muere sin haber hecho sus cuentas con Dios antes de morir, el pago por su pecado es la muerte, y va a ser la muerte para siempre apartada de Dios. Muerte significa separación. Y ese hombre con su muerte eterna pagará por su pecado. Ay, hermano, esto es lo maravilloso, hermano. La paga del pecado es la muerte, y con la muerte Cristo pagó tu muerte. Con su muerte pagó nuestra muerte. Por eso dice la Escritura que Él llevó en su cuerpo el pecado de todos nosotros. En otras palabras, Cristo te quitó de la cruz, de los clavos y de la sangre y de los golpes, y Él ocupó tu lugar y ocupó mi lugar. Siendo la paga del pecado la muerte, Cristo pagó con su muerte nuestra condenación. Acuérdese la pregunta del tema: ¿por qué tuvo que ser así? ¿Por qué murió como hombre? Si el problema era espiritual, si el problema era la eternidad en el infierno o en el cielo, ¿qué tiene que ver su cuerpo? Ay, tiene mucho de interesante, hermano, la respuesta. Hebreos capítulo 10, verso 4 y 5, dice así: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pudo quitar los pecados. Ahorita le explico. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas preparaste cuerpo. Aleluya, hermano. No había otro método, no había otra manera. ¿Por qué así? Porque todo el Antiguo Testamento venía el corderito, era sacrificado, y su sangre derramado en el propiciatorio donde estaban aquellos dos angelitos en el arca del pacto, y aquella sangre que se derramaba de ese cordero, querido hermano, era de animal, y usted y yo somos seres humanos.
Por eso dice el apóstol, ningún sacrificio de animal puede quitar tu pecado, porque nosotros no somos animalitos, somos seres humanos. Y tuvo que ser un ser humano, hermano, el que viniera y ocupara nuestro lugar. Pero no cualquier ser humano. Por más que el hombre quiera poner su vida por otro hombre, su sangre y su naturaleza es inmunda, no quita el pecado. Por eso Cristo, cuando vino y ofrece su sangre, querido hermano, es una vez y para siempre, ofrenda y olor fragante a nuestro Dios. La sangre de Jesús fue ofrecida y Él mismo dice en la Biblia que como sumo sacerdote, cuando llega a la presencia del Padre, su propia sangre la ofrece como sacrificio. Es derramada y el Señor la recibe. Aleluya, hermano. Con olor grato, fragante, aceptada, de tal manera que ahora usted y yo tenemos acceso directo a la presencia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede llegar a Dios si no es por Cristo. Nadie se puede acercar, ni siquiera mirar al cielo y decir algo sin Cristo, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué tuvo que morir en esa cruz? Porque Él fue y pagó la demanda que Dios quería por la humanidad. Porque Cristo dijo, heme aquí, yo voy. Desde antes de la fundación del mundo, pero ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Jesús, en la eternidad, hermano, en la eternidad, millones y millones y todo lo que usted se imagina. Estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hablando, ¿cómo le vamos a hacer? Jesús dijo, heme aquí, yo voy, yo iré. ¿Estás seguro que vas a ir? Estoy seguro. Pero eso implica que te vas a humillar, te vas a hacer uno igual que ellos, porque igual como se ha hecho toda la vida, los animalitos van y se sacrifican para que sea calmada la ira de Dios. Tú vas a tener que dar tu vida por ellos. Estoy dispuesto a dar mi vida por ellos. Te vas a tener que someter a mí porque tú eres un ser humano y tienes que hablar de Dios, de la existencia. Yo me someto a ti, tú serás mi Padre. ¿Estás seguro? ¿Vas a morir, derramar tu sangre? Estoy dispuesto a derramar hasta la última gota de mi sangre por amor a ellos. Acuérdese que la esencia de Jesús es la misma del Padre, es de Dios. Y el sentimiento de Dios es el mismo de Jesús, de tal manera que Él dispuesto está por amor a nosotros a derramar su sangre. Isaías capítulo 53 verso 6 dice que Jehová cargó en Él, ¿en quién? En Jesús, el pecado de todos nosotros. Primera de Juan capítulo 2 verso 2 dice que Él es la propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Recuerda usted la palabra propiciación? Cuando era derramada la sangre en el Antiguo Testamento, en el Arca del Pacto, ese lugar se llama propiciación. Eso está interesante, hermano. ¿Y saben lo que pasaba en el Antiguo Testamento? Porque antes no eran perdonados los pecados para siempre. Tenía que hacerse otro sacrificio y otro sacrificio y otra vez y cada año. Y el sacerdote también y todos. Lo que pasaba es que cuando ellos derramaban la sangre en el propiciatorio, que eran tan los dos angelitos aquellos, y se derramaba la sangre ahí arriba de la tapa del Arca del Pacto, es que calmaba la ira de Dios solamente. Por eso aquel hombre cuando está orando, que Jesús hace una analogía de que nosotros no nos sintamos superiores o santos o buenos, dice de un hombre que está orando y dice, oh, yo te doy gracias, Señor, porque no soy como este pecador. Yo oro, yo ayuno, yo vengo al templo, yo diezmo y yo te doy gracias porque no soy como él. Y dice el Señor Jesús del otro que está orando y dice, Señor, apiádate de mí, ten misericordia de mí, sé propicio a mí, pecador. Lo que está diciendo, sé propicio, calma tu ira, yo soy un pecador, ten misericordia de mí.
Cuando el apóstol Juan dice en 1 Juan capítulo 2, verso 2, que Él es nuestra propiciación, es que por Él Dios calma su ira para con nosotros. Él es el que hace que no descienda sobre nosotros por nuestra desobediencia y por nuestro pecado la ira de Dios, la sangre de Cristo. Hebreos capítulo 2, verso 17, que Él dice que Él es, Hebreos 2, 17, nuestra expiación. ¿Se acuerdan del principio que le hablé de la expiación? Que la expiación se hacía en un sacrificio cada año, ¿verdad? Para el perdón del pecado del pueblo, de los judíos, de los hebreos. Se sacrificaba el cordero y de esa manera el pueblo era perdonado. Pero era el pueblo. Y dice el libro de los Hebreos, Jesús es nuestra expiación. El que perdona el pecado de todo aquel que se acerca en Él. Entonces, resumiendo, Jesús con todo esto se convierte en nuestro Redentor. La palabra Redentor significa aquel que paga el precio por la esclavitud. Él nos hizo libres. Él es nuestro Redentor. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Mesías. Él es nuestro Señor. Él es el que nos hace libres. Él es el camino y el único acceso que tenemos para llegar a Dios. Él es el Señor Jesús, el camino, la verdad y la vida. Él es la puerta. Dice Jesús, el que por mí entrare, ese será salvo. Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, el que tomó nuestro lugar en esa cruz. ¿Por qué entonces tuvo que morir así? Porque tomó nuestro lugar. Él pagó el precio. Tuvo que ser así, porque sin Cristo no hubiera habido esperanza, sin Cristo no hubiera habido perdón de pecados, no hubiera habido acceso a Dios. ¿Por qué tuvo que morir así? Porque Él lo destinó Dios desde antes de la fundación del mundo. Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Pedro dice en 1 de Pedro 3:18, el justo pagó por los injustos, siendo muerto en la carne, su cuerpo. Gálatas capítulo 3 verso 13 dice que Cristo fue hecho por nosotros maldito, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Pero Cristo no fue ni maldito, no fue ni injusto, no fue ni pecador tampoco. Todos esos títulos les pertenecía a usted y me pertenecían a mí. Nosotros deberíamos haber estado en esa cruz, nosotros deberíamos estar colgando en esa cruz, pero Él vino, querido hermano, y cargó todo el preso, todo el pecado, toda la demanda de Dios en esa cruz. Ahí colgaban todos tus pecados, todas mis maldiciones, todo lo que había en contra de mí. Cristo los llevó en ese cuerpo, clavándolos en esa cruz. Alabado sea Dios. Por eso Isaías dice en el libro de Isaías capítulo 53 verso 6 que Jehová Dios cargó en él, en esa cruz, el pecado de todos nosotros, en ese cuerpo, en la cruz del Calvario. ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué murió en esa cruz? ¿Por qué como humano? Porque así lo había determinado Dios. Los hombres no tenían poder para matarlo. Los hombres no tenían ninguna autoridad para tocar su cuerpo. Todo esto fue planeado desde arriba, desde el cielo. En otras palabras, se oye fuerte, pero es la verdad. Mirémoslo con unos ojos espirituales llenos de agradecimiento hacia Dios. Dios mismo fue el que planeó el sacrificio por amor a nosotros, porque no había otro medio, no había otra solución. Ningún macho cabrío, ni ninguna sangre de toros, ni de palomas, ni de chivos, ni de cabras, ni de ningún animal podría quitar el pecado de nosotros. Ningún ser humano, por más dispuesto que esté a morir por la humanidad, no tenía la capacidad, ni la autoridad, ni la calificación de Dios, porque su sangre
es inmunda, es pecadora, es faltosa. Solamente la sangre de uno, que tuvo que venir de arriba, es una sangre divina, hermano. Es sangre del cielo, sangre de Dios, perfecta. Pedro dijo, la sangre como la de un cordero, sin contaminación, perfecta, sin mancha. Esa es la que quita el pecado del mundo, la sangre de Cristo. Por eso tuvo que ser así. Por eso tuvo que venir y morir. Y ya voy a ir a empezar a terminar. ¿Se acuerda usted cuando Jesús muere y resucita? Dice la Biblia que iban unos hombres camino a Emaús, ¿verdad? Y dice que el Señor Jesús se le acerca a ellos y les pregunta que por qué están tristes. ¿Se acuerda el pasaje? Lucas capítulo 24. ¿Qué pláticas son esas entre vosotros? Le dice Jesús, ya resucitado. En el capítulo 24 de Lucas, versículo 13 en adelante, el pasaje es largo, lo estoy resumiendo. Y aquellos hombres iban hablando de lo que había pasado y Jesús se les acerca, ya resucitado, pero ellos no sabían. ¿Y qué les dicen aquellos hombres a Jesús? ¿Que acaso tú eres el único, verdad, forastero que no sabe lo que ha acontecido a Jesús Nazareno? Hombre, ¿verdad? Poderoso profeta en obra y en palabra de Dios, lo entregaron para crucificarle. ¿Y qué les contesta Jesús? Dice, oh insensatos y tardos de corazón, ¿que acaso no era necesario para que se crea todo lo que los profetas han dicho, que Él padeciera estas cosas y luego entrara a su gloria? Era necesario que Cristo muriera en esa cruz para que se cumplieran las profecías, lo dicho por Dios por medio de los profetas. Y les dijo a ellos, era necesario para que crean lo que Dios ha dicho, que tuviera yo que padecer y luego regresar a mi gloria. Bendito sea Dios. ¿Por qué Cristo tuvo que venir y morir? Si el problema era espiritual, ¿por qué tuvo que morir en la carne? ¿Por qué tuvo que ser sacrificado, golpeado, humillado y tratado de esa manera, querido hermano? Porque así Dios lo había establecido, por la paga de nuestra desobediencia, de nuestra rebeldía, de nuestros pecados. Él era el único digno de morir en esa cruz. No había otro medio. No había otra forma. Tuvo que ser así, porque solamente en Cristo se podía calmar la ira de Dios. Tuvo que morir así, porque Hebreos dice, capítulo 9, versos 15 y 16, que mientras el testador viva, el testamento no tiene validez. Tiene que morir el testador para que su testamento valga, tenga validez. Y todas las promesas que Él hizo, incluyendo el perdón de pecados, la resurrección, la vida eterna y todo lo que usted oiga y lea de Jesús, tiene que morir el testador para que eso sea una realidad. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Porque así tenía que ser, morir para que después nosotros tengamos vida eterna. ¿Por qué tuvo que morir así? Para cumplir las profecías, los salmos y todo lo que los profetas dijeron. ¿Por qué tuvo que morir así como hombre, como humano en esa cruz? Para cumplir la profecía que Dios le había dicho a aquella serpiente en el Edén, que la simiente de la mujer te iba a acabar, te va a aplastar la cabeza, te va a destruir. El niño que va a nacer de aquella mujer, ella será tu enemigo y te va a destruir, aunque tú le vas a herir en el calcañal. Tuvo que morir Jesús para cumplir lo que Dios había establecido desde el principio. Tuvo que morir así porque Él es el único camino, Él es el único digno
Él es el único santo, puro, perfecto. Él es el único que puede agradar a Dios, y todo lo bueno que podamos tener es gracias a Él, porque dentro de nosotros, la humanidad, nada de bueno hay, solamente lo que Dios está puesto en nosotros, que es la sangre de Cristo, que es Cristo mismo, el cual nos hace aceptos delante de Dios y no por nuestros medios. ¿Por qué tuvo que morir así? Porque Él ya lo había establecido en consejo y en un amplio conocimiento de Dios desde la eternidad, que muriera en manos de pecadores, crucificado en esa cruz. ¿Por qué Cristo? Es el tema de hoy. Tuvo que encarnarse y morir de una forma humana. La pregunta que yo por muchos años me hice: si el problema era espiritual, si la paga del pecado va a ser mi muerte eterna, ¿por qué en esa cruz? Y como humano, porque Dios necesitaba que así fuera. Esa es la demanda, ese es el pago que Dios requirió, y Cristo pagó por usted y por mí esa demanda. En Cristo fueron clavados todos nuestros pecados, todas nuestras rebeldías, nuestra condenación, nuestra separación de Dios, nuestra culpa, nuestra esclavitud, todo lo malo que había en contra de nosotros, todos los decretos, dice Pablo, los clavó en esa cruz, en el cuerpo de Cristo, exhibiéndolos públicamente, para que nosotros ahora le digamos a la muerte: a ver, pélame los dientes, muerte, ¿dónde está tu poder? ¿Dónde está tu aguijón? Porque nosotros, los que hemos recibido a Cristo, los que hemos creído en ese sacrificio, ya la muerte no tiene poder, querido hermano, sobre aquel creyente que le ha dado su vida de una manera genuina, real al Señor Jesucristo. Vive, dice Jesús, tendrá vida eterna. Ya voy a acabar en esta mañana. Si quiere cerrar sus ojos, vamos a orar a Dios, y luego le entrego lugar a nuestro pastor.